Listo. ¿Estamos listos? Ya. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conversación para imaginar el museo, el futuro museo de Tomé, el museo que la comuna de Tomé merece. En esta ocasión estamos en la compañía de Gonzalo Bustos, director del Museo de la Historia de Penco. Gonzalo ha colaborado en otras instancias de Museo en Proceso. Gonzalo, te queremos dar la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por siempre tenernos presentes a nosotros para la actividad y nosotros para colaborar en lo que sea. Gonzalo es licenciado en Artes Visuales, ¿cierto? Sí. Magíster en Arte y Patrimonio. Tú llevas varios años ya trabajando en el Museo de la Historia de Penco. Es un museo municipal, ¿cierto? Claro, estoy trabajando desde que comenzó el proyecto en 2015. Yo llegué a trabajar ahí cuando estaba en construcción el edificio. Trabajamos un año fuertemente y el 2016 inauguramos. Este año cumplimos 4 años de vida. Somos un museo pequeño de vida, pero con mucha fuerza. Un museo pequeño, pero pionero dentro de este tipo de museo aquí en el Gran Concepción. También nos acompaña, como siempre, dentro del equipo, Daniel Cartes y David Romero. Hola. Hola. Gonzalo, para iniciar ya esta conversación, dentro de lo que tú comentas, hablas de que tú llegaste cuando el museo ya se estaba construyendo, ya el edificio estaba funcionando. ¿Cómo nace, cómo surge la idea de un museo de la historia de Penco? Bueno, en lo particular acá en Penco, esta iniciativa parte impulsada por el alcalde. El alcalde, cuando llega en 2013, tiene dentro de su eje de trabajo el tema del patrimonio y la historia. Un tema que en Penco había sido poco y nada, mejor dicho, abordado. Yo creo que en lo personal, por lo que he visto en los años anteriores, nada. Y recién en 2013 empieza esta idea del museo, ya con un libro de oro escrito que contenía gran parte de la historia de Penco. Entonces había que vaciar ese libro de oro, esa investigación que se había hecho un par de años atrás, había que hacerlo museo. La gente yo creo que la gente era un poco incrédula al entender de que sí se podía hacer un museo con la historia que tenía Penco. Todo relaciona a Penco, Penco es amor, pero Penco va mucho más allá. Con su historia y mucho más allá de la llegada de los españoles, del conflicto con los mapuches, mucho anterior, y es por eso que también en el museo abarcamos desde los inicios del territorio donde se tiene registro, uno de los temas paleontológicos, las ocupaciones prehispánicas que se han hecho hallazgos también acá, y luego todo el desenlace, conquista y colonia, el Concepción antiguo, que en Penco, y ya siglo XIX-XX, el tema industrial que compartimos también con muchas comunas vecinas, como esta también. Este museo tiene tiene su origen a partir de la voluntad política, como tú lo mencionas. ¿Cómo se comienza a planificar el museo en sí? Más allá de... Claro, el museo en sí se comienza a planificar con una organización en particular, que es la Sociedad de Historia, que ellos toman como el mando en el tema de empezar a formular un guión, el guión museográfico de qué es lo que va a contener el museo. El museo paralelamente se estaba construyendo, fue todo muy rápido. Eso tomó creo como un año. Después llegué yo y me hice cargo junto
a José Vergara, que fue ex museógrafo del Museo de Historia Natural, profesor de la Universidad de Concepción, y ahí comenzamos a trabajar los dos, definiendo ya lo que era el guión final, el tema, así cosas tan básicas como ver el tema de las vitrinas, iluminación, todo desde cero, muy básico. Yo venía saliendo de la universidad 2 años había salido, sí, 1 año y medio, y ya con la responsabilidad de tener que armar un espacio que tenía que funcionar, que tenía personas que no confiaban mucho en el proyecto, que decían que se podía caer en cualquier momento. Entonces teníamos que hacer funcionar todas esas cosas en una ciudad que el primer espacio cultural especializado es el museo. Gonzalo, ¿Sí? bueno, tú sabes que desde que nos hemos ido conociendo que la intención nuestra es impulsar un plan museológico con un perfil participativo y ciudadano. O sea, que no sean solo expertos los que construyen el museo y quienes van un poco diagramando los marcos en los cuales se va a mover. En ese sentido, ¿podrías un poco, para que la gente entienda más en lo práctico, un poco la diferencia que existe entre un guión museográfico o museológico y un plan museológico? Sí, no, yo creo que o sea, el plan museológico yo creo que es mucho más amplio. Ustedes tienen la fortuna, yo creo, de poder armarlo desde la comunidad, desde un inicio, sin tener muchas cosas que lo limiten o que lo guíen para un lado. Y el guión museográfico es algo súper práctico, es algo que tú defines dentro de los parámetros de dónde va a estar el museo instalado, qué es lo que va a tener en el fondo y para dónde va a apuntar. Y el guión museográfico nosotros, yo creo que tuvimos suerte un poco en contar con muchas cosas que se iban encontrando, entonces íbamos abarcando. Muchos pensaban que el Museo de Penco iba a tocar el tema de Concepción en Penco, que era el tema de conquista y colonia. Y finalmente, si tú me preguntas, y por lo que uno ve, la gente se siente mucho más cercana a los temas más recientes, que son el tema industrial, el tema de cultura, de arte, que son cosas que vivieron. Entonces, los temas de memoria ahí funcionan, pero ahí es ver cómo funcionan en la realidad. La gente se siente mucho más cercana a los temas de la Fanalosa, de la refinería de azúcar, del ferrocarril, de la minería que se dio acá en Cerro Verde, con Mito y Lurquén. Entonces, olvidé la pregunta inicial, pero más que nada, nuestro guión respondió a lo que nos íbamos encontrando en el camino y que nos iba sirviendo en el fondo. Teníamos poco tiempo, estábamos jugando con el tiempo, éramos pocas personas que estábamos involucradas y teníamos que definir un perfil de museo que iba a tener la comuna. Muchos pensábamos que iba a ir hacia un lado, como te decía, orientado en el Concepción antiguo, y finalmente se nos extendió hacia atrás y hacia adelante. El tema de la ocupación prehispánica, el tema paleontológico y ya para adelante el tema industrial, que han sido, yo creo que han sido fundamentales en el entender el desarrollo del territorio de Penco, más que la historia de la ciudad, sino que el entender el territorio en sí. Tenemos patrimonio natural, tenemos patrimonio industrial, patrimonio histórico con las excavaciones que se están haciendo ahora. Entonces, hay de todo y el museo acá principalmente lo definimos a través de un guión que nos indicaba una línea de tiempo, entendiendo que en Penco nunca había existido un espacio cultural de este tipo y que debíamos, en cierto modo, entregar a la gente una información que fuera súper ordenada. Por eso que en el museo hay mucha información, hay líneas de tiempo y está todo asociado con objetos. Y yo creo que el Museo de Penco es un ejemplo de cómo las voluntades políticas son necesarias e importantes para la realización de un proyecto de este tipo, porque un museo
por más pequeño que sea o por más que se encuentre emplazado en una comunidad, una localidad pequeña, requiere de grandes esfuerzos y grandes compromisos. Y no sé te quería preguntar también sé que tampoco es un periodo tan largo, son ¿cuántos? 4 o 5 años. Va a cumplir 4 años ahora. Van a cumplir 4 años. ¿Qué evaluación hacen en ese aspecto, en términos del el apoyo institucional, en este caso del municipio? Y eso relacionado también con de qué manera la comunidad percibe el museo. Si Yo lo creo, sigue allí. yo Hoy. creo que el tema de la voluntad política es fundamental acá. Si no existen esas voluntades, sería mucho más complicado armar un espacio de estas características. Pero el municipio nos entrega recursos, somos parte del municipio, pero el funcionamiento tenemos que verlo nosotros. Nosotros nos aseguramos o pensamos bien en un principio de hacer el plan de gestión cultural del museo, que nos definía más o menos los lineamientos que íbamos a trabajar. Una vez el museo empezó a funcionar, era responsabilidad nuestra digo, el equipo, somos 4 o 5 personas, en hacerlo funcionar. Si no funcionaba, era un revés tanto para la gestión, yo creo, como para la comunidad. Afortunadamente, fuimos trabajando, la comunidad se ha hecho parte, como les comentaba. De hecho, creo que los comenté en alguna de las reuniones que fui a Tomé, en donde hemos tenido que ir abriendo algunos espacios que la comunidad va viendo o va exigiendo en cierto modo, como por ejemplo el plato Willow, que es este plato azul de los apencos, donde tuvimos que armar un espacio especial para ese plato, o hacer una vitrina comunitaria donde la gente llevaba sus objetos que no estaban dentro del guión, pero que eran valiosos para ellos y que necesitaban ser expuestos en algún lugar. También una vitrina de un vecino destacado. Entonces vamos también entendiendo que la comunidad se está haciendo parte de si bien es un proyecto que no hace una gestión municipal, pero para existir necesitamos que la comunidad se haga parte, que los estudiantes y que los turistas también entiendan que el espacio funciona con ellos, si no sería imposible el trabajo. Y por eso también es importante el tema del trabajo de la planificación previa. Yo creo que es fundamental. Si uno no planifica previamente, tú en el momento que monta el museo, lo inaugura, el primer día, para mí el primer día, a pesar que hayamos hecho todo este trabajo previo del plan de gestión, fue como, ¿qué hago ahora? El primer día. Ya después uno va recibiendo a la gente que va llegando y va entendiendo también que tiene que trabajar en otra línea. Por lo mismo que nosotros trabajamos 5 líneas de trabajo que van orientadas en fortalecer la gestión del museo, tanto dentro del lugar como fuera, con la comunidad. Entonces, como les decía, es importante la planificación. Y ustedes están en un pie que están en un tema de planificación inicial, en donde están considerando todas estas cosas, cosas que no pasan en todos los museos. Y yo creo que eso sí es fundamental para un funcionamiento correcto. Uno va viendo cosas que van funcionando, las puede ir cambiando, pero tiene que tener elementos bases que te vayan diciendo más o menos, tú te tienes que mover en un radio de acción que va de acá a acá, y ir generando otras estrategias dentro de la gestión. Nosotros siempre nos proponemos planificaciones de 3 años revisables y después vamos viendo. Digo siempre si la estamos cumpliendo, vamos armando otra ya. Pero entendiendo también que es un museo municipal, puede que las personas cambien, igual es que hay que tener todo en orden, el tema de la planificación es fundamental. Eso quiere decir que el funcionamiento de los museos es bien dinámico, ¿no? Porque Sí. existe como esta percepción de que los museos son estáticos, son rígidos, que está en la colección y eso es. Sí, no. Trabajo y muchas cosas que se van, digamos, que incluso van respondiendo a la contingencia. Sí, no, totalmente. Yo creo que, como les decía, hay que tener la planificación, pero uno tiene que tener esa flexibilidad que no existe en todas las partes,
ya sea porque las personas no lo entienden así, pero hay que tenerlo siempre presente, de que pueden pasar cosas que se van ocurriendo en el día a día y que te van indicando que hay que ir cambiando alguna estrategia. No sé, les coloco un ejemplo. A nosotros nos llegó un proyecto que era de murales y tuvimos que hacer la vinculación, generar otra acción de que era vinculación con el medio, o sea, vinculación con la comunidad, en donde sacábamos al museo también al espacio público. Y esto lo fuimos complementando también con las rutas patrimoniales por temática, en donde vamos entendiendo también la historia de Penco, no solo en el edificio, sino que en el territorio, porque todo lo que está dentro del museo ocurrió afuera, a 2 cuadras, 1 cuadra, en un radio muy pequeño donde está el casco histórico. Oye, Gonzalo, ¿y cómo lo han hecho ahora considerando esta lógica de planificación, considerando que cuando se abrió el museo tuvieron que irse acomodando a estas diversas realidades que se fueron encontrando? ¿Cómo lo han hecho ahora este último tiempo, cuando, según tengo entendido, el museo, o sea, en Penco pretenden abrir otro espacio de carácter museal? ¿Cómo dialoga esos otros espacios con el Museo de Penco y a la vez con la comunidad? O sea, tú me dices, claro, el museo tiene que ver con lo que pasa en el territorio, si es que estos otros espacios también surgen de un apoyo ciudadano o simplemente dentro de esta dinámica flexible, que puede ser rozando lo laxo, digamos, que por ejemplo tú abre un yacimiento de algo, por ejemplo, y te dispara la colección de un día para otro, y siendo que planificaste un museo para X metros cuadrados, te encuentras con la realidad de que no, realmente es inabordable cautelar eso en el espacio para el cual planifiqué. Entonces, ¿cómo van manejando eso? Sí, mira, nos pasa, y con el ejemplo yo creo que a Tomé le puede pasar algo similar con el tema de la loza. Con nosotros, cuando empezamos a hacer campañas de donaciones de cosas que fueran elementos patrimoniales, yo creo que en depósito nosotros tenemos un 70-80% loza. Es por lo que también nació esta idea de hacer el Museo de la Loza. Nosotros en el Museo de Penco abordamos en un par de metros el tema histórico de lo que es la loza. Y en depósito tenemos, yo creo que el triple o 4 veces más de lo que estamos poniendo. Por lo mismo, esta idea ya la comenzamos a analizar y a ejecutar con un proyecto de fondo mejoramiento museo, de que estamos colocando en valor la puesta, o sea, estamos colocando en valor la colección de loza. Ya lo estamos ejecutando en su etapa de planificación, de ordenamiento de la colección y de investigación social. Así que ya estamos en los procesos iniciales en cuanto al aspecto histórico y de mantener nuestra propia colección en orden, que después puede salir al edificio que va a estar al frente o un par de cuadras más allá. Pero ese edificio va a estar dialogando con el museo constantemente. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, de la excavación arqueológica, están también insertas dentro del museo en la época de conquista y colonia. Por ejemplo, se hizo la excavación en el 2018 de los franciscanos, de la iglesia de San Francisco, que está inserto en el tema de conquista y colonia ahí justo en el primer nivel del museo, y que está todo en contexto con lo que estamos hablando. Entonces, yo creo que también, como les decía al principio, tuvimos suerte o estudiar harto de encontrar un guión que fuera bastante amplio. Como te digo, abordamos de paleontología, ocupaciones prehispánicas, mapuche, conquista y colonia, y luego ya lo que es el nuevo Penco con la industria. Entonces, esta línea de tiempo nos ha ayudado también a ir entendiendo otras cosas, otros proyectos que van naciendo, y que de cierta medida, no sé, de harto ímpetu y de responsabilidad sobre todo, en ir tomando este proyecto, haciendo asociaciones con la universidad. Hicimos un convenio con la Universidad de Concepción en 2016 para las prospecciones arqueológicas, donde vinieron de México, una cuestión que yo jamás imaginaba que iba a pasar. Y tuvimos a los mexicanos trabajando aquí en Penco,
con temáticas que aborda el Museo de la Historia de Penco, pero que pueden estar abordadas en museos dentro de la ciudad que van con la línea gráfica, o sea, la línea de contenido museográfico de nuestro museo. Así que, como te digo, tenemos la fortuna, yo creo, siempre hablo así, de tener un poquito de suerte, de haber tenido una línea museográfica que nos permitiera después ampliarnos. Porque viéndolo desde el punto de vista de Tomé, por ejemplo, ahí es donde es tan importante también los ejes curatoriales de los museos, porque, por ejemplo, en Tomé podríamos tener un espacio donde, por ejemplo, tengamos piezas de la historia industrial, por otro lado del pasado, o sea, del tema artístico, en los cuales es relativamente fácil, en temas de arte, es relativamente fácil cuantificar en metros cuadrados la colección. O sea, difícilmente eso se produce en explosiones en términos del aumento de la colección. Distinto es, por ejemplo, poniendo en el caso del plesiosaurio o de otros temas más vinculados a la arqueología, tú vas, encuentras, dicen, ya, hagamos una prospección arqueológica en tal lugar, y claro, lo que tenías planificado en un momento se te desborda totalmente. Entonces ahí ya es donde uno debería decir, ¿sabes qué? Nuestro museo realmente está abocado solamente a esto. El tema arqueológico quizás le corresponde a otro ente o a otra organización, representa otros problemas, porque de lo contrario implica desbordar también el museo original. Entonces es una... bueno, de ahí es lo importante de la planificación. Claro, pero por ejemplo, estas cosas van surgiendo y nosotros no tenemos el poder de dejar estos elementos acá, por ejemplo, elementos paleontológicos, arqueológicos que se van encontrando, sino que deben ir en este caso, a los depósitos que están autorizados. Nosotros estamos en proceso de tener esta autorización, recién en los pasos iniciales, pero lo ideal es que cada museo también tenga su depósito, en donde las cosas que se vayan encontrando queden en la ciudad, si al final es patrimonio local. Claro. A otro depósito pueden ir a depósito, pueden estar años guardados y no van a estar en ejercicio nunca. Entonces, yo creo que igual los museos deben ser flexibles en ese sentido, en poder contener más allá de lo que están abordando. Solamente un dato, que de estos intentos por hacer un museo en Tomé, alguna vez nos comentaron que personas que estuvieron bien estrechamente vinculadas a un protoproyecto de museo que hubo aquí en Tomé, la preocupación era que tenía que ser muy grande para albergar las grandes maquinarias de la industria textil, donde se pudiera ver el proceso textil. Entonces, esto era en principio de los 90, entiendo, donde todavía se conservaban maquinaria bastante antigua, y también de grandes dimensiones. Entonces, y también con la idea de reflejar un museo, o sea, perdón, un proceso textil, hablaban desde la oveja hasta que ya se convierte en chaqueta eso. O sea, desde el hilado, el tejido, y eso que básicamente era recrear una industria en un nuevo espacio. Entonces, a modo de anécdota, lo digo porque hoy por hoy ya las personas, los ciudadanos en Tomé ya tienen un poco internalizado de que hay otras vertientes patrimoniales, otros fenómenos que están acaeciendo, y que siempre le hago propaganda a esto, al librito de la experiencia del FNDR, en que los ciudadanos manifestaron sus opiniones. Ahí, claro, hablan de un montón de realidades que son dignas para ellos de que un museo las releve. Entonces ya no es la antigua esta concepción de que tienen que estar las grandes industrias en el museo. No, claro, imagínate, esas cosas se pueden abordar bajo otra estrategia, audiovisuales, de talleres, que
te ven explicando más o menos lo que ocurrió, pero si tú abordas eso en un espacio, pierdes todo, al final tienes que saber cómo abordarlo. Como te digo, nosotros es imposible colocar el tema de la fábrica de loza dentro del museo, o la refinería, o el ferrocarril, pero son Claro. con estrategia se va abordando y va abordando distintos públicos, haciendo talleres, haciendo que los niños se interesen más en que sus abuelos trabajaron en la fábrica. Porque aquí pasa lo mismo que yo creo que en Tomé, somos todos nietos y nietos de trabajadores de la fábrica, entonces yo creo que ahí está en cómo tú abordas las problemáticas y cómo le das soluciones que te permitan también un funcionamiento de un espacio. Gonzalo, respecto a la conservación, ¿qué trabajo realizan ustedes o qué recursos también tienen a su disposición para eso? Ya, como conversaba David al principio, uno piensa que el museo es llegar a abrir la puerta y que la gente pase. Y no es tan así, tú tienes que generar la programación, el funcionamiento. Y dentro de todo eso está el tema de la conservación, que no en muchos lados se entiende, pero es fundamental para que un museo pueda funcionar. Nosotros en lo personal estamos trabajando con una conservadora a partir de un proyecto que nos adjudicamos el año pasado, que nos dura este año. Tenemos que ir viendo nuevos fondos, cómo ir abordando, pero estamos empezando a trabajar el tema de conservación del orden de nuestro depósito. Nos ganamos otro proyecto antes, que era para habilitar este depósito de piezas, que son 36 metros cuadrados, con estantería que nos permite guardar fácilmente más de 1000 cajas de una cierta medida, en donde va a estar albergado todo, o ya está albergado parte del patrimonio local de la comuna. Estamos trabajando con esta conservadora, con un antropólogo en un proyecto específico, pero que ya estamos buscando las estrategias para mantener en el tiempo este trabajo, porque es fundamental, sobre todo para un funcionamiento. Por ejemplo, llega gente a donar cosas y hay un proceso de papeles, de carta, de ingreso al depósito, de presentación del objeto, de dónde va a quedar guardado. Entonces, yo creo que es un proceso fundamental para mantener un orden. No todos los museos tienen la fortuna de tener estos espacios ordenados desde el principio. Nosotros llevamos 3 años y ya se nos está desordenando. Imagínate los museos que tienen 40, 80 o 116, 115 años, como el Museo de Historia Natural. Pero sí, si tú me preguntas, es fundamental mantener un trabajo de conservación dentro del museo. Eso por un lado. Y el otro lado, el tema de investigación, que yo creo que debe estar vivo siempre. Manteniendo, por ejemplo, la excavación arqueológica que hicimos nosotros. Estamos con investigaciones, estamos con estudios dentro de las excavaciones. Y ahí funciona mal o bien el tema de más vale tener amigos que plata. Hemos sacado algunas cosas sin tener ni uno, a través de convenios, amistades. Yo creo que está mal por un lado, que hay que tener establecidos montos y presupuestos destinados para ciertas cosas, pero uno tiene que ir funcionando de esta forma. Nosotros hemos funcionado bien en el tema de exhibición. Tenemos un fuerte tema educativo también, que está orientado al museo para los estudiantes. Trabajamos con el Departamento de Educación y ahí hemos ido armando estrategias internas como externas para tener un funcionamiento o un crecimiento tanto dentro de la comuna como fuera de ella. Es importante lo que menciona respecto a la conservación, porque generalmente, o sea, yo creo, me arriesgo a decir esto, históricamente como que el museo ha estado en manos de los conservadores. O sea, la forma en que se muestran los objetos está en esencia dispuesta para que las obras no sufran riesgo. Si eso significa que tú no puedes acercarte, no sé, a 2 metros de la obra y eso te significa verla mal,
es un costo que paga el público que va al museo para que no se deteriore la obra. Entonces, esas cosas, a veces las personas que están más alejadas o que no comprenden mucho esa dimensión, un poco lo ven como que prácticamente como que el museo no quiere que las personas entren. Bueno, porque además, Daniel, los museos exhiben un porcentaje pequeño de su colección, ¿no? Generalmente, claro. ¿cuál es el promedio general de qué porcentaje de la colección que tienen los museos es lo que se exhibe o lo que se ve? Ahí varía, pero puede ser 5 o 7%. Entonces, por eso lo que, disculpa Gonzalo, que lo que manifiesta en función de lo que pasa tras bambalinas, cuando habla Gonzalo de los depósitos, de las medidas preventivas de conservación, etcétera, por eso es tan importante y por eso, para que las personas comprendan en su casa que igual es un museo también es montar un aparataje bien complejo. Que implica una especie de cadena de producción donde en esa intervienen muchas realidades complejas. Y una de ellas es la que generalmente no se ve, es el tema de la conservación. ¿Para qué hablar de la restauración? Que es una disciplina en sí misma y que son científicos del patrimonio, podríamos decirlo. Entonces, esa a veces provoca una distancia con el público. Sí, porque son disciplinas o cosas que no están a la vista. La gente que lo que va al museo va a ver la colección permanente, si hay una exposición temporal o un material audiovisual, y para la gente el museo prácticamente eso, pero detrás de eso hay un trabajo de renovación de colecciones, de la puesta en valor, de la investigación y por sobre todo el tema de conservación. Restauración en el museo no hacemos porque hasta el momento no hemos tenido esa necesidad. Trabajamos con conservadoras y restauradoras a la vez, pero yo creo que esas líneas de trabajo son fundamentales para el desarrollo de un espacio serio en el fondo, porque yo creo, en lo personal, sería fácil abrir un espacio que exhiba cosas, pero atender a la gente y nada más. Pero yo creo que debemos ir más allá. Siempre nos planteamos el museo como un espacio de estudio, como un centro de investigación. Cuando llegan estudiantes o investigadores al museo, para nosotros es suma para nosotros más que para ellos, yo creo, porque podemos ayudarlos en cierto sentido a desarrollar partes profesionales. Por ejemplo, estudiantes en práctica han llegado investigadores a hacer algunos trabajos, y eso indicando que vamos completando ciertas cosas para hacer un centro de investigación, que fue una de las cosas que nos planteamos hace 5 años, como forma remota de entender también un museo. Yo creo que eso fue uno de los ejes también, que no se lo plantean las voluntades políticas, porque yo creo que para muchos es exhibir y listo, pero va todo mucho más allá y todo tiene que funcionar en pos de un posicionamiento territorial de este centro de estudio, de investigación y de difusión del patrimonio. Sí, recuerdo que parece que fue Daniel el que utilizó esta figura en las presentaciones y mesas de trabajo que realizamos y que están, digamos, y que las conclusiones están impresas en ese librillo que mostró Daniel. Que, no sé si fuiste tú, Daniel, que hablaste utilizaste la metáfora del iceberg, claro, que lo que se ve es un porcentaje menor y que hay una gran cantidad de una dimensión y un trabajo en el museo que no se ve. Y yo pienso que la idea es romper con esa lógica también, ¿no? No sé, que las investigaciones puedan ser sociabilizadas y que no queden solo en un paper académico, que la gente pueda conocer de qué se trata el trabajo de conservación o restauración. Y me imagino que eso es lo que hacen ustedes, por ejemplo, a través de esta vinculación con
con La establecimientos educacionales, ¿no? Ah. Sí, de hecho, vuelvo a colocar el ejemplo de las excavaciones. De las excavaciones salieron los conversatorios, salieron las exposiciones temporales, salieron las cápsulas también que hemos sacado, y eso es material que también entendemos desde un principio que el investigador no debe quedar en la burbuja, o como decía David, con el material ahí, porque si queda ahí, ¿a qué le sirve a los propios investigadores? Queda una línea horizontal en donde esta información no va a bajar nunca. Yo creo que es importante que la comunidad se entere qué es lo que está pasando de un nivel primario, y después se va interiorizando. Que de repente, cuando, por ejemplo, hicimos una exposición de las excavaciones, la gente llegaba a los 3 meses después a preguntar por la exposición, y la exposición había durado 1 mes y medio, ¿no? Pero este interés tiene que estar dentro de la comunidad también. Yo creo que eso tiene que ser sí o sí. Lo planteamos así con este convenio con la UdeConce, en donde ellos también entendieron que la investigación debía ser socializada, y yo creo que ese es uno de los proyectos de nosotros que ha funcionado muy bien al tema de socialización en todos niveles, escolares, comunidad en general y en especialistas. Bueno, y son misiones del museo que, o sea, no te puedes considerar museo si no tienes como tarea fija el educar, mediar, difundir, Sí, observar y demás, pero sí, son, que son las labores básicas. Uno dice básicas, pero cuando te enfrentas en la práctica es como un son cerro tremendas. de... Sí, Es un desafío. sí, no, totalmente. Son desafíos, sobre todo cuando tienes equipos pequeños. Como les comentaba, somos 4 en el museo, más un profesor que no hace la vinculación educativa, que trabaja por el Departamento de Educación. Pero son desafíos tremendos que se van viendo con el tiempo y van creciendo, y uno tiene que ir a través de proyectos por ahora, ir ampliando su radio de acción, proyectos, convenios, que es lo que hemos hecho hasta ahora en el museo, con este pequeño equipo de trabajo, pero por fuera se mueve mucha gente en procesos de investigación, de conservación y de difusión. Y en ese sentido también es relevante también mencionar cómo el museo al mismo tiempo se puede vincular con el mismo sistema educativo, que realiza una misión de mediación y educación que no está inserta dentro de la rigurosidad, o no va a ser rigurosidad, pero la formalidad, digamos, la formalidad en que gravita el sistema escolar. En el museo hay mucha planificación, pero siempre se tiene el cuidado de no caer en la misma dinámica que sucede en la escuela. Entonces, eso también es relevante de considerar, que a un museo no va solamente a mirar y a distraerte. También, legítimamente, uno puede ir a ver, echarse para atrás en un sillón y ver lo que más le guste, relajadamente. Pero al mismo tiempo también se consideran esas otras dimensiones en que hay programaciones bien rigurosas, pero enfocadas de otra forma que se hace en la escuela. Claro, de hecho, para nosotros el museo funciona como, como un apoyo a lo que se hace en el aula. Por ejemplo, en Historia o en Ciencia, trabajamos con los profes que hacen su clase, y después van al museo a ver un poco en la práctica qué es lo que ocurrió en temas históricos, por ejemplo, en el tema de la conquista de la colonia, cómo se vivió acá en el territorio centro-sur, y eso se vincula con guías pedagógicas, con la salida al territorio, a la ciudad. Y también nos encontramos ahora en una fase de poder instalar un módulo de historia local dentro de la asignatura de historia, que lo estamos viendo con el alcalde, con el Departamento de Educación, en donde las fuerzas han sido bastante positivas en poder contar con, no sé, 2 clases, 3 clases que nos den un pie para enseñar y difundir también lo que pasó localmente en esa época. Pero eso está en proceso. Estamos trabajando ahora precisamente en eso. Queríamos poder ejecutar ahora en 2020, pero se nos complicó y estamos volviendo a planificar y rediseñar, pero el objetivo de nosotros es que los estudiantes de la comuna de Penco se empapen, entiendan
y sobre todo pueden difundir el lugar donde viven. Sí, Penco es una ciudad que tiene tanta riqueza histórica que tú donde vas puedes encontrar algo y es simplemente pues, estás en tu jardín, haces un hoyo para enterrar una planta y te puedes encontrar con algo. Lo importante es que sea algo que en Penco. Claro, claro. Por lo mismo estamos en estos procesos, estamos trabajando en el tema de conservación e investigación para que las cosas puedan quedar acá, puedan ser exhibidas y ir también renovando esta colección permanente que si bien en el 100% hemos renovado de repente un 5 o 7% de toda la colección durante estos años, yo creo que es fundamental tener estas alternativas que nos vayan dando también material nuevo, donde la gente pueda ir a ver cosas nuevas dentro de la colección permanente también. Claro que sí. Estaba viendo que en nuestro librito apareces, es cuando diste la charla, Sí. cuando hicimos nuestra actividad, y acá en el librito aparece encabezando el ámbito de Museo de Participación Ciudadana. Y mi pregunta va en que, apuntando a qué otros estamentos de la comunidad se vinculan con el museo. No sé, si es que junta de vecinos, alguna corporación, no sé. Tú mencionabas a esta organización de historia. Sí, mira, principalmente trabajamos en actividades con comunidad en general, pero específicamente, por ejemplo, está la Sociedad de Historia, que es una organización comunitaria, está el Cineclub de Penco, que realiza los ciclos de cine dentro del museo. Nosotros estamos insertos en una cuadra donde pertenecemos a una junta de vecinos. La junta de vecinos hace talleres y nos solicita la sala de exposiciones para hacer sus exposiciones que, por ejemplo, han hecho con un profesor que es de Tomé, que es Freddy Agurto, ¿puede ser? Augusto. Ya con él han hecho talleres de foto, de pintura, de grabado, en donde ellos han expuesto durante el 2018-2019 sus trabajos dentro del museo. Y en la junta de vecinos donde pertenece al museo por emplazamiento. Y así también vinculándonos tanto con organizaciones como con artistas locales también y cultores. Hemos trabajado también con alfarero, que es Santo Herrera, el único alfarero de la comuna, con músicos, en investigaciones, en talleres, en charlas, con artistas. Y así uno piensa que va a ser fácil al principio, pero cuesta hacer esa conexión de repente con las personas. Hemos tenido la fortuna que hemos hecho un proceso y de repente han llegado o nos hemos acercado nosotros con proyectos y propuestas para un funcionamiento también del museo y del artista. Contamos con una sala de exposiciones temporales donde hacemos tanto exposiciones que son de investigación y exposiciones artísticas, en donde también le hemos dado un espacio a los artistas de la comuna que pueden exponer, aunque suena repetitivo, es difícil encontrar, pero somos el primer espacio cultural de la comuna, de una ciudad que tiene 550 años, no, 470 años, 69, no sé, pero somos el primer espacio como especializado, aparte de la biblioteca, que es lo mínimo que tiene que tener una ciudad. Y la gente ha visto como algo nuevo también, una oportunidad, un panorama, o también hemos encontrado con establecimientos educacionales que mandan también a los chicos a hacer su trabajo, parte de su trabajo al museo. Y eso de verdad ha sido gratificante, ver a los chicos sacando información, dibujando o sacando algunas fotos para un trabajo o pidiendo alguna entrevista a algunos de los chiquillos que trabajan. Entonces, son procesos que son muy lentos en el tema del reconocimiento tanto de la comunidad que se haga partícipe del museo, pero yo creo que estamos en proceso de ir hacia un museo más comunitario, siendo que desde el principio partimos de una iniciativa que es más municipal, pero que ha dado pauta a que la gente se haga parte también del museo con distintas estrategias. Y no solo gente de la comuna. No, hemos tenido vínculos
con gente de la región, principalmente investigadores o colaboradores que han querido ser partícipes. Y para nosotros, de verdad, todo suma, toda experiencia suma, eh, pero siempre siendo responsable y positivo en el tema de los trabajos. Yo creo que ahí no ha ido bien, afortunadamente. Llevamos poquito tiempo, pero he podido realizar un trabajo que ha sido vinculado tanto a agentes culturales y organizaciones, investigadores. Pero como siempre digo, está todo en proceso, estamos viendo, reevaluando cosas, pero en lo personal yo creo que ha ido creciendo el tema del museo. Gonzalo, ¿cómo has lidiado con el fenómeno del turismo? ¿Qué tanto cambia en verano, si es que cambia? Mucho. El perfil y la cantidad respecto al año, ¿cómo lidias con eso? Sí, no, diciembre a marzo es un tipo de visitante, que es principalmente turistas. Uno empieza a ver en diciembre cómo empieza a cambiar el visitante. Durante el año nosotros trabajamos fuertemente vinculado al tema de establecimientos educacionales. Aquí trabajamos marzo a diciembre, estudiante, más lo que se vaya sumando, tanto estudiantes de la comuna como de la región, pero ya de diciembre a marzo, como les decía, el perfil cambia y tenemos que ir cambiando también las actividades, o ir generando exposiciones que tengan un carácter un poco más universal o más llamativa para el turista, pero sí, cambia totalmente el perfil y de verdad que uno se da cuenta con los visitantes. ¿Y la cantidad? ¿Un estimado cuánto? Mira, generalmente en un día pueden entrar entre 50, 80, 100 personas y en verano te cambia. De repente tienes 400 personas y de dónde salieron o 300, pero el número cambia totalmente. Porque tú durante el año puedes manejarlo, con la visita guiada puedes manejar la afluencia de público, entonces ya tienes un público más controlado, pero en el verano se te arranca, se te acaba un poco. Aparte que hay proyectos que se van sumando a la comuna, como este estero navegable que se hizo al frente del museo, que de verdad ha llevado mucha gente, está en la playa, estamos al frente de la plaza, toda la gente que anda en la plaza, la gente que llega en bus, que va a la playa, que pasa al museo, o algún evento cultural o de otro tipo que haya en la comuna, también el museo funciona como una arista dentro de todo el proceso. Entonces yo creo que, por ejemplo, el tema de la góndola a nosotros nos ha sumado 100%, a pesar que estamos en una de las esquinas centrales de la ciudad. Ese proyecto a nosotros nos ha sumado mucho en la afluencia pública. Por eso que igual es importante los emplazamientos donde se encuentre este espacio. Yo creo que igual hay museos que se encuentran en distintas localidades que es mucho más difícil que la gente llegue. La gente de repente es mucho más cómoda y los temas culturales los ve como algo más entretenido, de paso, de entretención, pero no de un panorama de ir al museo. Y ahí yo creo que todos estos proyectos que están alrededor del museo, más nuestro espacio estratégico dentro de la ciudad, va sumando a los visitantes. Que en el fondo también no van en pos de solamente, en términos urbanos, no va solamente en términos de dar una buena experiencia, sino que también va experiencia dentro del museo, sino que al fin y al cabo se les provee una calidad de vida diferente, mejor, digamos. Claro, yo creo que todo lo que se haga dentro de la comuna tiene que ir en pos de ir mejorando la calidad de vida de la gente, de ir mejorando los servicios, de ir mejorando todo lo que sea fundamental para que una persona pueda vivir. Y dentro de todo eso está el museo. Una variante no necesariamente tomada en cuenta a la hora de medir el desarrollo que van teniendo las ciudades, porque a veces, no sé, pavimento,
no sé, luminarias, cosas de ese tipo son consideradas como indicadores de buena calidad de vida o de desarrollo, pero las bibliotecas, los museos, son parte gravitante de esta, no sé, completar al ciudadano en su totalidad, digamos. Yo creo que es fundamental lo que estamos viviendo ahora como país, que nos estamos dando cuenta que el mundo de la cultura y el arte no se entiende desde el nivel central de esta forma, sino que estamos quedando atrás, pero tenemos que darnos cuenta que es un área indispensable para que las personas puedan vivir, puedan entender su entorno, puedan entenderse a sí mismas, la música, el arte, el patrimonio. Y por eso que los museos son espacios fundamentales para la gente que nos visita, de ser el primer espacio donde entender en cómo vive la gente, en por qué esta ciudad existe, porque es así. Entonces, yo creo que para una ciudad es fundamental mantener un espacio de estas proporciones, precisamente para que la gente entienda de quiénes somos y de dónde venimos. Perfecto. Nos quedamos callados, chiquillos. Nos quedamos todos. Creo que con el tiempo estamos fantásticos. Sí, ¿Ya estamos ya? Wow. ya estamos con el tiempo. Y yo la hora. Gonzalo, Dime. no sé si quisiera agregar algo más. O sea, muchas gracias por tu participación, por tu colaboración. Gracias por mostrarnos la dimensión de la comuna del lado, que sí se atrevió a concretar su museo. Esperemos pronto, cuando vayan a Penco, tú le dices a los visitantes, bueno, en Tomé hay un museo, espero que pronto eso pase. Yo creo que, mira, más allá de las bromas que siempre nos tiramos con Gonzalo, Convenio. yo creo que es fundamental el trabajo en red, sobre todo de los museos. Yo creo que lo que más anhelamos nosotros en el Museo Penco es trabajar en una red regional o provincial de museos. Para nosotros sería fundamental. Hemos tenido ya algunas conversaciones, pero como tú dices, decirle a la gente, si toma una micro, puede llegar a Tomé, sí, pasa por afuera del museo, Pasa por fuera. puede conocer el Museo Tomé, y son temáticas que están vinculadas en el fondo. Tenemos un pasado industrial, usted tiene un pasado y un presente artístico que yo siempre lo admiro, pero hay muchas cosas que tenemos en común, porque geográficamente, históricamente, somos una ciudad vecina que tenemos un desarrollo, yo creo que en cuanto a historia, que es bastante similar. Entonces, lo que ocurrió en Penco, en Talcahuano, en Tomé, en Chihuayante, son cosas muy parecidas en algunos ámbitos. Entonces, yo creo que es fundamental que armar esta red, que yo creo que estas redes de trabajo son colaborativas y que sirven para el funcionamiento de la región. Yo creo que un trabajo mancomunado puede levantar muchas propuestas buenas. Bueno, de mi parte, bueno, agradecerte, Gonzalo, por tu disposición. Aprovecho de invitar a los habitantes de Penco y también a los de Tomé para que vayan al Museo de Penco. Es una buena experiencia. Así que eso, muchas gracias por siempre estar disponible. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. No, a usted por siempre mantenernos considerados dentro de la actividad, así que ahí estamos, siempre para colaborar. Ahí estamos. Muchas gracias. Chao. Se fue. Fantástico.